Gracias por seguir en sintonía de su revista Primera Hora y es momento de entrar a nuestro segmento Mujer y Salud porque hoy tenemos un tema muy importante para todas las mujeres y es resequedad vaginal y tratamiento para todas las edades y para ello me acompaña la doctora Claudia Silva, ginecóloga y también mi estimada Andrea Hernández que compartirá este tema con nosotros. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, gracias siempre por la invitación. Estábamos hablando fuera del set, ¿verdad? Que normalmente uno piensa que la resequedad o la sequedad vaginal solo es en la edad de la menopausia y no es así, ¿verdad? Se puede presentar en cualquier edad de nuestra vida, desde la adolescencia, incluso desde los 15 años en adelante. Claro, es más significativo en las mujeres o lo refieren más las mujeres que están cerca de la perimenopausia o en la menopausia como tal, pero se puede presentar. ¿Y en qué consiste? En que comienza a sentirse una sequedad o una falta de lubricación en la zona genital, en la zona vaginal, y esto se acompaña además de otros síntomas, como por ejemplo puede haber un ardor, puede haber una picazón ocasional que de repente siente la persona que anda con picazón, aunque no ande un flujo vaginal anormal, ¿verdad? También puede tener dolores en el acto sexual, infecciones urinarias a repetición. Entonces hay veces se llegan quejando que viven con infecciones urinarias a cada rato, que toman antibióticos constantemente por las infecciones de vías urinarias y también infecciones vaginales. Entonces es causa, ¿verdad?, de otros síntomas que hay veces la mujer puede llegar a confundir por las infecciones vaginales u urinarias. Doctora, me gustaría saber cuáles serían las causas de una resequedad vaginal temprana. Normalmente si estás en una edad reproductiva, ¿verdad? Entre los 15 hasta menos de los 40 años, se asocian a varias causas, ¿verdad? Los más comunes, un ejemplo, si está en el tiempo de la lactancia, si la mujer está dando de la lactancia, ¿verdad? Entonces disminuyen ciertas hormonas y entonces puede provocar eso. Pero si no estás en esta etapa de la lactancia, un ejemplo, en las adolescentes, cuando tienen brotes de acné, comienzan a ocupar o su dermatólogo les va a sugerir ciertos medicamentos que van a provocar una sequedad de las mucosas. Entonces, cuando hablamos de mucosa, ¿verdad? La vagina es una mucosa. Entonces puede ser consecuencia de un uso de medicamentos, en este caso dermatológicos o antihistamínicos, los que usamos normalmente para las gripes, antialérgicos. Entonces, si estás usando de estos medicamentos, es posible de que tengas una reacción adversa al uso de ellos, causando ciertas sequedades de la mucosa. Entonces, esto sobre todo en mujeres jóvenes, ¿verdad? Que están teniendo el acné y el uso de estos tratamientos. Pero también hay veces comenzamos a tener uso de los anticonceptivos desde muy temprana edad, ¿verdad? O a los 15 años, 16, un ejemplo, ¿verdad? O los ciertos anticonceptivos, sobre todo los anticonceptivos combinados, pueden provocar resequedad. O sea, va a haber al fin y al cabo son hormonas, ¿verdad? Entonces, estas pueden provocar una disminución de los estrógenos y por ende esto va a llevar a la sequedad. También vamos a ir avanzando con edad. Si estás utilizando además de estos medicamentos anticonceptivos, pero si también estás teniendo infecciones vaginales a repetición, o sea que a cada rato te están dando, nosotros decimos normalmente que cuando a repetición las infecciones, cuando pasan de 4 a más infecciones en un año. Entonces, si una mujer tiene más de 3, 4 infecciones en el año vía vaginal, entonces ya le decimos recurrente o persistente. Entonces, esta mujer quiere decir que hay una alteración de su microbiota vaginal, o sea, los organismos normales que tenemos en vagina se alteran, cambia el pH y esto va a propiciar también de que esto le provoque una sequedad del tejido. Y lo otro que siempre vamos a averiguar si la mujer también está cursando con diabetes. Porque hay ciertas enfermedades como la diabetes que te pueden alterar y entonces puede provocar esta sintomatología. Entonces normalmente si estás en menores de 40 años y estás sufriendo estos síntomas, es necesario que nosotros como médicos vamos a valorar, ¿verdad?,
Uno, en el examen físico, vemos el tejido que está más pálido. Entonces, cuando decimos sequedad, ¿verdad? Hay cambios físicos que uno los va viendo en la revisión. Se pone el tejido más pálido. En ocasiones, cuando colocas el espéculo, se ven como unos puntitos de cereza, unos puntitos rojitos, y se va perdiendo el pliegue. La mucosa vaginal tiene unos pliegues, entonces se van poniendo más plano, más fino. Entonces, nosotros desde ese momento comenzamos a ver esos cambios. Entonces, hay personas, un ejemplo, pacientes que he tenido de 30, 35 años que ya se le van viendo esos cambios. Y claro, buscamos causa. Tenemos que ver que no sea diabética, tenemos que ver que no está utilizando estos medicamentos que les estoy diciendo, pero también es necesario mandarle un control hormonal, o sea, mandarle exámenes de hormonas para ver cómo están sus niveles hormonales e incluso, ¿verdad? Lo de la diabetes le vamos a mandar y también un panel de ITS, o sea, a ver si no anda un proceso de infecciones que le estuvieran provocando este tipo de alteraciones. Algo muy importante también que me gustaría saber es si esta resequedad está asociada a los malos hábitos y a la mala alimentación. Normalmente no, normalmente tiene que ver con, o sea, lo más común es algún déficit hormonal. Por eso el uso de los anticonceptivos es una de las posibles causas, uso de medicamentos o infecciones. Pero claro, si vos tenés un proceso, una alimentación a base de dulces, de carbohidratos, o sea, va a alterar todo tu pH, te va a propiciar infecciones sobre todo por hongo, ¿verdad? Y te puede provocar unas alteraciones, pero más sobre todo de la microbiota, o sea, del organismo normal de la vagina. Entonces, y esto pues pudiera llegar, en un momento llegar a alterar también la sequedad. Doctora, entonces la alimentación es bastante importante para lidiar con esto, además del tratamiento. En nuestra salud femenina, sí, la alimentación tiene que ver, como les dije, muchos dulces, muchos carbohidratos puede alterar lo que es el aumentar el riesgo de infecciones, sobre todo por candidiasis vaginal. Entonces, y esto pues te puede llevar a un cambio posteriormente, pero normalmente por sequedad. Entonces sí estamos hablando de niveles hormonales, estamos hablando de uso de medicamentos, uso de anticonceptivos, sobre todo si son menores de 40 años. Cuando ya pasamos los 40, entre los 40 y los 45, que pueden comenzar a sentir los síntomas de la menopausia, que le llamamos perimenopausia o climaterio, entonces ya ahí pueden haber fluctuaciones hormonales que esto sí van a ser ya propios de la edad, ¿verdad? Incluso después de los 45, entre los 45 y los 55 años, que es la menopausia, entonces sí, normalmente se asocian más los cambios, pero ya hormonales por la etapa de la vida que vamos a estar viviendo. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen este síntoma de sequedad y de que por una u otra manera deciden automedicarse? Pueden, o sea, normalmente van a comenzar a utilizar la mayoría de las veces óvulos pensando que son procesos infecciosos o lubricantes. La mayoría de los lubricantes pues son a base de agua. Ahora nosotros tenemos en el país bastantes lubricantes que llevan ácido hialurónico que te van a ayudar a la hidratación. Entonces esto es bueno, ¿verdad? Pero es momentáneo quizás la resolución que van a tener. Entonces sí tenemos que llegar a ver cuál es la causa, sobre todo, ¿verdad? En mujeres jóvenes, porque tenemos que buscar en sí cuál es la causa. No vamos a pensar de un solo que es algo hormonal, ¿verdad? O que está teniendo una menopausia temprana. Vamos a buscarle una causa, pero pues siempre la automedicación no es correcto, siempre buscar la causa para llegar a un tratamiento adecuado. Doctora, ¿cuál sería el tratamiento para aquellas personas que están sufriendo este tipo de resequedad, ya sea por infecciones vaginales o por otra enfermedad que lo esté provocando? Sí, vamos a buscar siempre la causa, ¿verdad? Entonces depende de la causa, entonces vamos a sugerirle, pero existen probióticos, que los probióticos nos ayudan a mantener un organismo normal, un pH normal en nuestra vagina. El pH va a variar según también la edad de la paciente, entonces hay óvulos específicos según la edad normalmente. Entonces tienen un pH normalmente adecuado según la edad. Entonces hay óvulos específicos de probióticos para esto. Como les dije, hay lubricantes que son a base de ácido hialurónico que te van a hidratar, pero también hay medicamentos que son estrógenos, o sea, unas hormonas, ya sean vaginales, ya sea que decidamos aplicarlos en tratamientos orales,
Y también hay tratamientos no medicamentos, sino que, como ejemplo, el láser o el LIFU, que nosotros lo utilizamos para regenerar el colágeno, regenerar la hidratación, y esto le va a ayudar de una manera para que la paciente pueda mejorar toda la sintomatología. Pero recuerden que siempre vamos a buscar la causa dependiendo de la edad. Nosotros vamos a ir viendo cuáles son los posibles estudios que vamos a hacer para poder llegar a un manejo adecuado. Creo también que es muy importante el autoconocerse como mujer, saber en qué momento notamos algún cambio en nuestro flujo. Sí, lo correcto es que, bueno, como decís vos, es autoconocerse, ¿verdad? Nosotros debemos de saber cómo son los genitales. De repente no se conocen ni a sí mismas, entonces después no llegan, piensan de que ando infección de vías urinarias y tal vez lo que anda es una resequedad o ando mucha picazón, y ya solo el hecho de la picazón y el ardor ya lo van asociando a infección. Y no, hay veces el ardor y la picazón son son síntomas, de una resequedad. Entonces hay que ver, hay que saber diferenciar, ¿verdad? Y si tienen dudas, pues lo más correcto es que pasen a consulta, o cuando llegan a su chequeo de rutina, normalmente el Papa Nicolau, van donde su ginecólogo o ginecóloga, deben de decir, siento esto, para que uno se enfoque, ¿verdad? Y buscar una causa. No solo llegar a hacer el Papa Nicolau, sino decir los síntomas que están teniendo. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me gustaría que nos compartiera sus números de contacto, clínica donde atiende, redes sociales. Gracias. Estamos ubicados en Altamira, en la clínica Neurofarma, que es de los semáforos de la Vicky, 200 metros hacia el norte, y puede contactarnos al 899-08363 para agendar su cita, o a través de las redes sociales como doctora Claudia Silva Cuadra. Muchas gracias. Gracias. Doctora. De esta manera cerramos nuestro segmento de Mujer y Salud y seguimos con más acá en la revista Primera Hora.